Cuenta la leyenda que puedes cruzar la ciudad de Almería de punta a punta sin necesidad de tocar el suelo de la calle, solo caminando por los cables eléctricos y de las empresas de telecomunicaciones que se encuentran en las paredes de las fachadas de los edificios. Parece una tontería, pero si hubiera la posibilidad de hacerlo, si Tarzán fuera almeriense, lo haría. Seguro que lo conseguiría. Desde que el 13 de mayo de este año, en pleno extraordinario, y el 16 de julio, en pleno ordinario, se aprobara la nueva ordenanza reguladora de la integración urbana de las instalaciones de cableado y elementos eléctricos y de telecomunicaciones en la ciudad de Almería, nada más se ha hecho. O por lo menos esto es lo que se ve en los edificios de la capital cuando pasas frente a ellos. Puede ser algo muy aburrido esto que diga, pero si alguien se ha leído la ordenanza, algo que dudo, ya que ni siquiera los mismos políticos lo habrán hecho, el artículo 4 dice: el objeto esencial de la totalidad de las instalaciones de cableado eléctrico y de telecomunicaciones ha de ser la no perturbación del entorno urbano en el que se ubican, preservando los valores compositivos y estéticos de los edificios, conjuntos, entornos y paisajes en el que se emplazan. No se provocará, por lo tanto, un impacto en el paisaje arquitectónico urbano. Hablando en cristiano, que si se instalan cables, que la fachada del edificio no quede hecha una porquería con tanto puñado de cables colgando que al final solo sirven para destrozar la arquitectura del edificio, aunque este no sea bonito y esté sin rehabilitar, que eso es otro tema aparte. Y también que si quedan colgando, que no acaben tirados en la acera para que cuando alguien pase, tropiece, caiga y se haga daño. El artículo 5 dice: las obras se tienen que iniciar en un plazo máximo de 6 meses a contar desde la fecha de la formulación de la declaración responsable ante el ayuntamiento o de la fecha de la notificación al interesado del otorgamiento de la licencia urbanística, según el régimen de intervención que le sea de aplicación. ¿Alguien ha visto hacer algo al respecto? ¿Están los del ayuntamiento moviendo al personal para que se haga lo antes posible, como máximo en 3 meses? ¿O siguen de fiesta en el Oktoberfest, aunque este haya finalizado hace tiempo? Desde luego que esto da una mala imagen a la ciudad de Almería, otra más de la gran lista que ya posee la capital, no solo para los almerienses, sino también para todos aquellos turistas y curiosos que quieren pasar unos días en la capital y terminan por encontrarse este panorama. Quedan 2 semanas para que lleguen las fiestas de Navidad, señores del ayuntamiento. Ahí lo dejo, ustedes sabrán. Quien no da una mala imagen, y voy a repetir esto una y otra vez y las que haga falta, es la Fundación Isabel Enrique Díaz, que sigue en Valencia ayudando a quienes más nos necesita en este momento. Desde luego, no tienen ni un minuto de descanso con todo el trabajo que tienen que hacer los voluntarios en las localidades afectadas. Desde llevar material de primera necesidad a las personas que lo han perdido todo, a material de trabajo para los voluntarios o ayudar a rehabilitar algún comercio o escuela, como la Escuela Infantil El Samaruc de Alfafar. Poco a poco sus profesoras y también la gente de estos pueblos van recuperando su sonrisa y ánimo. Lentamente, pero poco a poco se va consiguiendo. Eso es lo que cuentan los voluntarios que participan con la Fundación Isabel Enrique Díaz. Toda esa energía positiva que sale de ellos para ayudar a los valencianos viene de la sonrisa, del llanto, de las lágrimas de alegría, de los abrazos y de las miles de gracias que reciben a diario. Aún así se necesita mucha, pero que mucha más ayuda. Además de muchos voluntarios para seguir con las tareas de limpieza y rehabilitación. Así que una vez más tengo que pedir vuestra colaboración para que sigáis donando material de primera necesidad de trabajo, material educativo para esta y otras escuelas valencianas, mobiliario o electrodomésticos que veáis que están en buenas condiciones o nuevos. Y si no, dinero, ya que con este se comprará todo este material que tanta falta hace ahora mismo y que servirá para que muchos de estos valencianos comiencen de cero o casi de cero. Ya os aseguro que todo lo que se recaude hasta el último céntimo es gestionado por la Fundación y no por ninguna administración pública. De ahí que todo llegue a su destino. Por favor, no dejéis de ayudar. Y más que nunca ahora, muy cerca de las fiestas de Navidad. Nosotros no nos olvidamos de Valencia. Muchas gracias por vuestra colaboración. Y ahora, noticias. La Asociación de Personas con Discapacidad Verde y Blanca sigue en activo con su programa de experiencias profesionales para el empleo, promovido por el Servicio Andaluz de Empleo de la Junta de Andalucía. ¿En qué consiste? El programa ofrece la posibilidad de realizar prácticas a personas vulnerables durante 3 meses en un listado de empresas con los que en esta ocasión Verde y Blanca tiene convenio. La entidad ya tiene firmados 42 convenios con empresas ordinarias y entidades sociales. Tras las prácticas, estas personas tienen altas posibilidades de que puedan ser contratadas por estas compañías.
Hay un amplio abanico de empresas donde realizar estas prácticas, como el Hospital Mediterráneo, Centro de Día Vivaldi, Residencia Virgen de la Esperanza, Albaida Infraestructuras, Colegio Montessori School Almería, Altaduna, McDonald's, Hotel La Perla, Alcampo, Asalsido y muchas compañías y asociaciones más. El programa se puso en marcha el 26 de diciembre de 2023 y finalizará el próximo 25 de diciembre de 2025. Uno de los objetivos principales es realizar 80 prácticas laborales, de las cuales 45 son para personas con discapacidad, 20 para personas en riesgo de exclusión social y 15 personas de minorías étnicas. El presidente de Verde y Blanca, Antonio Sánchez de Amo, comenta que es fundamental la labor que hacen los técnicos de orientación laboral por las indicaciones y seguimiento que llevan a cabo a las personas desempleadas para la realización de una práctica u otra dentro de un itinerario personalizado de inserción. La ciencia avanza tanto a nivel médico como a nivel tecnológico. Si además unimos estos dos ámbitos y trabajan juntos, se crea algo que ayudará y mucho a prevenir ciertas enfermedades. Es el caso de Coderti, consultora tecnológica almeriense que a través de la startup Health Check Solutions ha creado una aplicación móvil que ayudará a detectar si tienes cáncer de próstata. Este programa, que hará el trabajo un poco más fácil a los urólogos, también detectará otras enfermedades como la hiperplasia benigna de próstata, que esto es cuando la próstata se vuelve más grande de lo normal, o el cáncer de vejiga. Álvaro Quirós, Carlos Carmona, cofundadores de Coderti, y el doctor Miguel Ramírez Backhaus han subrayado que el objetivo de esta nueva aplicación es el de educar y concienciar a la población sobre la importancia de hacerse estas pruebas, tranquilizar a los usuarios y, por supuesto, tratar de agilizar las esperas médicas y aumentar la calidad de la atención al paciente. Lo primero que hay que hacer es entrar en la plataforma healthcheckds.com o revisatuprostata.com, donde tendrán que contestar un cuestionario. La información obtenida será contrastada con datos de estudios científicos, ofreciendo al usuario un resumen que le indicará lo que podría parecer. A partir de aquí, como comenta Álvaro Quirós, el usuario recibe el informe, se le ofrecen vídeos, tutoriales y todo tipo de explicaciones que completan la información para que entienda qué le podría estar ocurriendo, así como también los pasos que debe seguir de ahí en adelante. Esta es una forma de mantener tranquilo al usuario hasta el día de la cita con su médico. Como bien subrayan, esta tecnología en ningún caso sustituye la evaluación de un especialista. Para eso, ellos tienen la última palabra. La Diputación de Almería ha aprobado el presupuesto general de la provincia para el próximo año 2025. A pesar de que desde la institución se ha destacado que se trata de las cuentas provinciales más altas, inversoras y sociales de la historia de la provincia, con una cifra histórica de 268.500.000 euros, el Partido Popular no ha podido convencer a PSOE y Vox, que han votado en contra. Por un lado, el portavoz del Grupo Socialista en la Diputación, Juan Manuel Ruiz del Real, ha comentado que estas cuentas representan el Día de la Marmota y nacen abocadas al más absoluto fracaso, como viene siendo marca de la casa. Ruiz del Real ha criticado que se intenten maquillar estos demoledores datos dando por ejecutadas obras, como por ejemplo las que se deberían estar desarrollando en Lublin para la mejora del abastecimiento en distintas barriadas. Por otro lado, el Grupo Provincial de Vox ha subrayado que en los presupuestos para 2025 hay muchos aspectos que no se cumplen y que no van a beneficiar a los almerienses. Su portavoz, Pedro Agüera, ha denunciado que no hayan contado con ningún partido de la oposición para elaborar este presupuesto y aumentar la riqueza de las propuestas que se han incluido, de ahí que su partido haya votado en contra. Agüera ha añadido que los nuevos presupuestos no cumplen con las necesidades reales de los almerienses, sino que hay partidas destinadas a seguir fomentando políticas ideológicas que nada tienen que ver con necesidades que presenta la provincia de Almería. Almería sigue en su lucha constante contra los casos de VIH y SIDA en la provincia. El 1 de diciembre, Día Mundial de la Lucha frente al VIH-Sida, se ha sabido que en 2023 los casos de virus de la inmunodeficiencia humana y el síndrome de inmunodeficiencia adquirida descendieron de manera importante en comparación a 2022. Esta podría ser una buena noticia, que lo es, pero contrasta con otro dato, en este caso preocupante. Aumentan otras infecciones de transmisión sexual. En la comparativa de las 8 provincias andaluzas, Almería es en la que de lejos aumentan de manera considerable los casos de contagio en nada menos que en un 331%. En Almería la infección más común es la clamidia, según los datos del Instituto de Estadística y Cartografía de la Junta de Andalucía. En 2023 se registraron 535 casos, de los cuales 263 eran hombres y 272 mujeres. Muy cerca de esta, la infección gonocócica afectó a 339 personas el año pasado, con 248 hombres y 91 mujeres. Además, la sífilis fue diagnosticada en 162 personas, de las cuales 127 eran hombres y 35 mujeres. Este panorama nos recuerda que aunque los avances en la lucha contra el VIH son alentadores, el aumento de otras infecciones de transmisión sexual es un asunto que nos afecta a todos.
Es fundamental que como sociedad sigamos comprometidos con la prevención y la educación para proteger nuestra salud y la de quienes nos rodean. Informarnos sobre estas enfermedades, practicar sexo seguro y acudir a revisiones médicas regulares son pasos clave para frenar el aumento de infecciones de transmisión sexual en Almería. En Níjar, más de 3.000 personas sobreviven en 70 asentamientos chabolistas sin acceso a agua potable ni electricidad. Según la plataforma Derecho a Techo, la situación es insostenible, especialmente en Atochares, donde familias con menores llevan días sin agua ni luz. Estos núcleos han crecido junto a la expansión de la agricultura ecológica y el turismo sin soluciones habitacionales para los trabajadores. La reciente suspensión del suministro eléctrico y de agua en Atochares, ordenada por el ayuntamiento, ha agravado la precariedad. La plataforma denuncia que han visto a vecinos consumir agua de pozos contaminados mezclándola con lejía. Esto es un riesgo grave para su salud. La falta de agua dificulta tareas básicas como la higiene y la cocina, exponiendo a los residentes a enfermedades y riesgos sanitarios. Derecho a Techo reclama medidas urgentes. Es necesario restablecer el agua potable y la electricidad, ofrecer viviendas dignas y un plan integral para estos asentamientos. Pese a la gravedad, insisten en que la solución no pasa por medidas punitivas. Cortar los recursos solo empeora este problema complejo. Necesitamos alternativas reales para proteger los derechos humanos de estas personas, especialmente mujeres y niños. La plataforma exige a las administraciones un cambio inmediato para garantizar condiciones de vida dignas en Níjar. Mercadona publica una nueva oferta de trabajo para la provincia de Almería. En esta ocasión tiene más que ver con puestos de oficina que no con lo relacionado a las tareas de supermercado. En la sección de ofertas de trabajo de su página web, la empresa de supermercados valenciana ha publicado que busca un abogado laborista. Atención a los requisitos y detalles de la oferta. Por supuesto, busca profesionales que hayan estudiado Derecho. La empresa ofrece contrato indefinido, retribución anual bruta de 53.170 euros, con proyección salarial que puede alcanzar los 80.715 euros. Entre los requisitos está tener licenciatura o diplomatura en Derecho, así como un máster en abogacía y experiencia mínima de 3 años en el ejercicio de la profesión. Los candidatos deberán estar disponibles para trabajar de lunes a sábado, además de tener la capacidad de viajar y residir en la provincia de Almería, así que deberás tener carnet de conducir y vehículo propio. Además, también quieren a alguien que posea habilidades comunicativas efectivas. Las tareas a desempeñar serán asistencia en despidos, la redacción de escritos laborales, así como la preparación y defensa de juicios relacionados con el ámbito laboral. También se requerirá la asistencia a inspecciones de trabajo donde se deberá presentar alegaciones y recursos. Si quieres más información, entra en la web de Mercadona, en la sección de empleo, o clica en el enlace que te dejo en la descripción del vídeo de esta semana. Mucha suerte a todos. Llegamos al final de la edición de esta semana. No olvidéis dar like a este nuevo vídeo, opinad sobre la información publicada, suscribíos al canal y compartidlo si creéis que es de interés para otros. Es un gran apoyo al canal, ya que dais más visibilidad y en un futuro se podrán hacer más cosas. Si queréis proponer temas que os interesen o denunciar algo que perjudica la vida diaria de la capital o de algún pueblo de la provincia, hacedlo llegar con pruebas y se enviará a quien corresponda esperando su respuesta. Si no contestan, la denuncia se publicará en la siguiente edición. Muy buenas a todos, sacias y sacios, gracias por escucharnos una semana más y hasta una próxima edición de Esto es Almería, Sacio.